esto tenía yo en mi pensamiento, digo, híjole, no se ha tocado Primera de Samuel, como que me voy a retroceder mucho, ¿no? Pero hace 2 semanas el hermano invitado nos predicó Primera de Samuel 14 y dije, entonces sí vamos bien. Ahora vamos a ir a Primera de Samuel 15, vamos a leer del versículo 1 al 7 y de ahí empezamos a orar. Dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron a Saúl a la ciudad de Amalec y puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que estaba al oriente de Egipto. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos, Señor, la predicación de esta mañana. Señor, pongo en tus manos mi vida. Guía, Señor, a través de tu Espíritu Santo tus palabras, Señor, que podamos ser edificados, entendamos, mi Dios, que todo lo que tú has escrito en tu palabra, Señor, es para un ejemplo, Señor, para nosotros. Que hoy, mi Dios, sabemos que el cumplimiento de todas las escrituras es Cristo, Señor, y no podemos irnos ni a izquierda ni a derecha, Señor, ni poner otro fundamento, Señor, que el que tú ya has puesto. Pero hoy también, mi Dios, tú pones esto como un ejemplo, Señor, de desobediencia, Señor, en el cual también nosotros no debemos caer. Te pedimos, Padre, que fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de nuestros pastores. Guarda sus vidas, Señor, en donde están. Sea bendito tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quiénes son los amalecitas? Los amalecitas, según la Biblia, eran descendientes de Saúl. Estos hombres eran como nómadas, vivían en el desierto. Aquí habla acerca de que ellos vivían, en el versículo 7 decía que ellos vivían entre Ávila y Shur, lo que es Arabia Saudita y Egipto, en todas esas partes, ¿no? O sea, era una cantidad de terreno enorme, casi más de 1,800 millas de distancia. Por eso se necesitaron más de 200,000 soldados para hacer esta guerra. Entonces eran distribuidos por diferentes sectores, ¿no? No era una ciudad solamente de los amalecitas, sino era todo lo que abarcaba esa parte, ¿no? Entonces, los amalecitas, ¿qué es lo que sucedió por lo cual Dios mandó a que fueran destruidos? Porque es un juicio severo, porque le dijo: no perdones nada, desde los hombres, ancianos, hasta los de pecho, nada tenía que perdonar, dice, sino tenía que ser destruido. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 17, desde el versículo 8 hasta el versículo 16 viene la historia de lo que sucedió, ¿no? Dice que ellos iban caminando en esa parte del desierto cuando los amalecitas llegaron y empezaron a atacarlos, dice. Entonces Moisés junto con Aarón y Hur subieron a un monte en donde Moisés llevaba la vara, dice, con el que había abierto el camino por el río Jordán, por el mar, perdón, para salir de Egipto al desierto. Entonces cuando Moisés, Hur y Aarón subieron al monte, dice que Moisés subió sus manos al cielo, y mientras él subía las manos al cielo, Josué, que era el que lideraba el ejército, prevalecía en la batalla. Ellos empezaban a atacar e iban ganando. Pero cuando Moisés empezaba a cansarse, empezaba a bajar los brazos. Y cuando bajaba los brazos, entonces los amalecitas empezaban a ganar. Llegó el punto en que Moisés ya no podía sostener sus brazos. Así que Hur
y Aarón trajeron una piedra en la cual Moisés se sentó. Y cuando se sentó Moisés, dice que tomaron sus brazos y le ayudaron a levantarlo hasta que cayó el sol, dice, ¿no? Hasta la tarde, desde temprano hasta la tarde fue esa batalla, y ahí lo ayudaron a que no bajara los brazos. Y después dice en el versículo 14 de Éxodo 17:14, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y dé a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El juicio tardó más de 400 años de llegar de este punto de la guerra que tuvieron en el desierto hasta la guerra que tuvo Saúl contra los amalecitas, y salió victorioso. Después de lo que terminamos de leer, el versículo 7 dice que él salió victorioso de esa batalla. Pero en el sentido espiritual nosotros hemos aprendido qué significa Egipto, salir de Egipto. Si ellos salieron de un territorio, para nosotros no hemos salido de un Egipto natural, no hemos salido de la tierra de Egipto, pero sí hemos salido de un Egipto en el sentido espiritual, y ese Egipto significa el mundo. Cuando Dios envió a su Hijo, Él no nos sacó de Egipto natural, sino nos sacó del Egipto espiritual, o sea, del sistema opresor y pecaminoso de este mundo. Él ahora nos lleva por una peregrinación en el desierto, lo que podemos decir en esta vida. Estamos caminando porque vamos a llegar a una tierra prometida. Y esa tierra prometida, nosotros no estamos poniendo los ojos en un país, nosotros estamos poniendo los ojos en Cristo, que está ¿dónde? En los cielos, que Él ha prometido para todos los que le sigan. Entonces, mientras estamos en esta vida, vamos a tener muchas dificultades, como lo tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Pero hay un enemigo que se ha levantado. Solamente salimos de Egipto y se levantó para atacarnos. Ese enemigo conoce bien cómo somos, sabe cómo atacar, dónde atacar, cuándo atacar, sabe las debilidades que tenemos, y no me estoy refiriendo al diablo. Este enemigo lo decía muy bien el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Quién es? Dice Romanos capítulo 7, en el versículo 14 en adelante, dice, hablando de la ley, él había hablado del sacrificio de Cristo, de la adopción que tenemos en Cristo. Empezó a hablar desde el versículo 1 hasta el versículo 7, estaba hablando de cómo hemos salido victoriosos en Cristo, pero hace un alto. Y entonces empieza a darnos una enseñanza acerca de cuál es la limitación que nosotros tenemos y por qué no podemos servir a Dios como realmente Él debe ser servido. Dice en el versículo 7, 14, capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol Pablo. Ese enemigo que se levanta para atacarnos y para alejarnos de Dios
Ese es la carne. Ese es el enemigo que se ha alejado. Y por eso les digo, sabe cómo atacar, cuándo atacar, dónde atacar. Porque lamentablemente la batalla más grande que tenemos como cristianos no es contra una persona que está fuera de nosotros, sino en nosotros mismos. El apóstol Pablo, él en algunas partes se jactaba y él decía neciamente lo tenía que hacer para demostrarle a las personas que él no era cualquier persona. Él decía, yo soy fariseo de fariseos. Dice, era celoso de la ley. Pero aparte de todo eso, él entendió esta parte. Dice, pero a pesar de que soy fariseo, a pesar de que soy celoso de la ley, estoy dándome cuenta que hay algo en mí que está mal. Porque a pesar de que en mi corazón, mi conciencia, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero servir a Dios, yo he estudiado la palabra de Dios, pero ¿por qué no puedo someterme a ella? Y entonces da la respuesta, hay otra ley dentro de mí. Y cuando decimos una ley, es como por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos la ley de la gravedad, ¿no? O sea, la ley de la gravedad no es algo que un grupo de políticos se haya reunido para establecerla y que digan, la Tierra va a tener este tipo de gravedad. Es una fuerza natural que no depende de nosotros y no la podemos afectar nosotros. Es una ley natural, una fuerza natural, y por eso dice el apóstol Pablo esto, dice, encuentro esta ley que está en mis miembros, que el mal está en mí. Y es una ley natural, una fuerza natural que en nosotros no está el hacer el bien. Entonces, algunas personas dicen, es que el hombre es bueno por naturaleza. No, aquí lo está diciendo todo lo contrario, el hombre es malo por naturaleza. El hombre no se cansa de hacer el mal. Y si hay alguna razón por la que nos detenemos para no hacer el mal, es porque solamente queremos protegernos a nosotros mismos. No ir a la cárcel, que no nos descubra nuestra familia de lo que estamos haciendo, que no descubran las personas el plan en el cual nosotros estamos siguiendo para conseguir un fin. Es como por ejemplo algún político que está escalando, quiere dar regalos, quiere dar esto, quiere dar lo otro, para que las personas piensen bien de él, pero dentro de él está solamente llegar a una posición en el cual pueda hacer mucho para sí mismo. Así también nosotros, sin mencionar nombres, también nosotros hacemos eso. Muchas veces nosotros queremos ocultar el fin de lo que hay en nuestro corazón, poniendo cosas bonitas a nuestro alrededor de nuestra vida, pero dentro de nuestro corazón posiblemente está una razón egoísta. Entonces, el apóstol Pablo dice esto, pero para contrastar algo muy importante. Cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice en el siguiente versículo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero si hay esta batalla entre la ley del pecado y la ley de mi mente, ahora podemos justificarnos y decir, el apóstol Pablo lo está diciendo, no podemos vivir totalmente rectamente delante de Dios. Él está diciéndole esto, ¿no? Eso sería triste, hermanos, si el libro de Romanos terminara aquí. Pero ahora el libro de Romanos continúa en el capítulo 8, que es el parteaguas de la vida natural y de la vida espiritual. Dice en el Romanos capítulo 8, desde el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea en el cuerpo de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Cristo. Sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu que levantó de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjense cómo todo esto que empieza a hablar acerca de la vida espiritual, ese contraste tan enorme. Entonces, ¿hay justificación para seguir viviendo en pecado? Sí la hay si no estoy en Cristo. Y si su Espíritu no vive en mí, sí hay justificación para vivir en pecado. Pero si hoy soy cristiano y yo digo que el Espíritu Santo está dentro de mí, ya no hay justificación para seguir viviendo en pecado, en los deseos de la carne. Y después dice en el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí dice, hacéis morir. ¿Qué le pidió Samuel a Saúl acerca de los amalecitas? Que los matara, dice, que no perdonara a ninguno de ellos. Y entonces también nos lo dice a nosotros, hagan morir. No les dice apaciéntenlo, tranquilícenlo. Es como cuando Jesús decía, si tu brazo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Aunque parece muy radical y tal vez posiblemente lo sea, pero es literalmente, si no lo haces, si lo dejas ahí, van a suceder cosas terribles a nuestra vida, como vamos a ver más adelante. Con dice, porque si vivís, dice en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que cuando escuchan a una persona que dice, es que todos somos hijos de Dios, aquí dice otra cosa. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que estamos leyendo mucho, pero ahorita nada más estoy poniendo como las bases para lo que vamos a seguir leyendo en 1 Samuel 15. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 25, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, o sea, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Escribe esto en el libro. Raeré del cielo
a Amalek. No hay cabida en el cielo para Amalek. Y para los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Ahora, cuando vemos la historia de Moisés, eso es lo que sucede hoy en nuestra vida. Moisés tuvo que levantar los brazos, y eso lo podemos tomar como nosotros. Mientras nosotros tengamos una vida de comunión con Dios, mientras tengamos levantando nuestros brazos, adorando y teniendo comunión con Dios, vamos a prevalecer en esta lucha. Naturalmente va a haber momentos en donde vamos a cansarnos, pero Dios ha puesto también una roca en la cual nosotros podemos descansar, y ese es Cristo. Y nos ha dado a su Espíritu que nos ayuda a levantar los brazos y seguir ganando esta batalla. Pero vamos a tener que esperar hasta el ocaso, hasta la venida de nuestro Señor. O sea, mientras estemos en esta vida, vamos a tener que seguir luchando todos los días. Quisiera que me acompañaran todavía en 1 de Samuel capítulo 15. Vamos a ver este ejemplo de la vida de Saúl y cómo hoy nosotros podemos sentirnos identificados con él. Entonces dice en el versículo 8 de 1 de Samuel capítulo 15: y Saúl, el 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mi palabra. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Cuando Saúl empezó, recibió un mandamiento muy claro, pero Saúl empezó a tomarse libertades que no debió haberlas hecho. Empezó a entresacar lo vil y lo mejor. Empezó a decir, bajo su propio forma de pensar, ¿qué es lo que todavía conviene que yo mantenga acá? ¿Qué es lo que todavía conviene que yo me pueda llevar a casa? Y todo lo demás lo voy a destruir. Él no tuvo temor de levantar su mano y destruir al pueblo, pero al responsable, que era el rey, a ese sí tomó. Él no tuvo temor de destruir a todos los animales que había ahí, pero a lo que sus propios ojos tomó como lo mejor, lo trajo a casa. Y en vez de levantarse muy temprano para adorar a Dios, llegó a un lugar y se levantó un monumento en memoria de Saúl, el vencedor de los amalecitas. Ahora, ¿qué sucede? Dice en el versículo 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué considerado, ¿no? Qué considerado de tu parte, Saúl,
haber pensado en mi Dios y traerle lo mejor para sacrificios. Que he considerado que cuando todavía nos mantenemos haciendo tranzas, que cuando todavía robamos, decimos, bueno, pero voy a apartar el diezmo para mi Dios. De lo mejor, de lo que Dios ha maldecido, porque Dios consideraba a Amalek anatema, o sea, maldito. De lo mejor de lo maldito he traído a Dios para adorarle. Ese es un problema cuando nosotros empezamos a tomarnos libertades ya siendo cristianos y empezamos a descuidar la vida espiritual, al espíritu que Dios nos ha dado, y empezamos a decir, bueno, yo pienso que esto, a pesar de que su proveniencia es mala, pero se puede ocupar para bien. En una ocasión nosotros conocimos en Oaxaca a una persona que acompañó a una pastora, y dice, vamos a ir a ver a unos hermanos. Y fueron a la casa de esos hermanos. Dice, cuando ella se sorprendió a las afueras de una región en donde hay una refinería de petróleos mexicanos. Entonces dice que llegaron ahí y era una mansión. Y entonces dijo, pues ha de ser de un político o algo. Y entran a la casa, dice, y las habitaciones enormes, todo así muy bonito. Y cuando llegan a una habitación en donde encontraron un montón de fajos de dinero, era una casa de narcotraficantes. Y llega la pastora y los líderes y empiezan a orar por ellos y bendecirlos y todo. Y entonces empiezan a caer y dice, ¿cómo? Entonces vamos a aceptar dinero del narcotráfico. Ahora nosotros decimos, híjole, qué feo, ¿no? Qué feo que haya personas que acepten dinero de esa manera, que literalmente está manchado con sangre. Pero ahora nosotros, ¿qué permitimos en nuestra vida que nos ha estado alejando de Dios? ¿Qué permitimos que decimos esto es agradable a Dios y todavía pensamos y nos justificamos diciendo esto todavía sirve? Mi astucia, mi vivacidad para hablarle bonito a las personas y sacarle un provecho. Cuando empezamos a disfrazar y justificar nuestras acciones delante de Dios, sabiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando mis hijos crezcan, tengo 3 varones. Cuando estos 3 varones crezcan, hermanos, cuando ellos ya en sus cuerpos empieza a desarrollarse otro tipo de pensamientos, no puedo yo decirles, hijos, ay, temo por mis hijos, ¿y qué va a ser de su futuro? Ya sé, voy a traerlos y les voy a decir, miren, hijos, esto, miren, llévenlo para que se protejan. Y en vez de darles una Biblia, les doy condones. Y le digo, hijos, tengan para que se protejan, para que no se enfermen. Pero como leíamos ese rato en Gálatas, después de lo primero que es adulterio, después sigue fornicación, no heredarán el reino de Dios. Bueno, tan siquiera si se van al infierno, pero que se vayan sanos, para que Dios vea que al menos sí fui responsable de cuidar su salud. ¿Entienden? Yo no puedo justificar y decir, ay, lo más importante es proteger su salud. No, lo más importante es encaminar su corazón a Dios. Yo no puedo tomar y decir, bueno, hay muchos métodos de protección en diferentes cosas para proteger la vida de las personas, si yo sé que no es agradable delante de Dios. A mí, el día de ayer fuimos a una fiesta y a mí no me gusta la música, o sea, la letra de las canciones de bandas mexicanas. Me desagrada totalmente lo que ellos hablan. En una canción solamente me ponía a escuchar lo que ellos estaban diciendo y empezaba a decir esta persona, ¿no? Estaba hablando, cantándole a su mujer y cantándole a su amante, ¿no? Y entonces en una parte él empezó a decir de que el amor es de Dios, casi que el amor es de Dios, y que el Dios era el que le había puesto ese amor por esa otra mujer. ¿Ustedes se imaginan eso? Es que el amor es de Dios y por eso Dios me permite ser polígamo, o sea, tener más de una pareja.
no queramos pensar y disfrazar las cosas y decir, esto sí es agradable delante de Dios. No tomemos las, ¿cómo se llama?, libertades que Saúl estaba tomando para hacer lo que él quería. Continuamos leyendo y dice en el versículo 15, de Amalek lo ha traído, dice, y él tiene el descaro de decir, el pueblo lo trajo para sacrificarlo a tu Dios. ¿A quién le había dado la orden? ¿Al pueblo? No, se lo había dado Saúl. Esto me recuerda mucho a Adán y Eva, la mujer que tú me diste. Muy rápido tratamos de justificarnos. Muy rápido tratamos de decir, no es mi culpa, es la de otra persona. Y entonces dice después, versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me dijo. Me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel le dijo, respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y escuchen este versículo que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Tal vez ya no tengo una María en casa, tal vez ya no tengo un santo en casa, ya no tengo un altar en casa, pero en el altar de mi corazón todavía sigue estando tu forma de ver las cosas. Todavía sigue estando tu forma de hacer las cosas. Todavía te sigues idolatrando a ti mismo, y por eso pones tu forma de hacer las cosas antes que Dios. Por eso, como dice ahí, dice la rebelión, estos pecados, aunque a veces nosotros decimos, no hay que adorar a ídolos, pero todavía adoramos lo que nosotros queremos hacer. Entonces dice, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que lo adore, para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo a Jehová, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Ese acto de arrepentimiento de Saúl, donde Saúl decía, yo he pecado, me arrepiento y todo, y al final revela lo que había en su corazón. Ya al final de que le rasgó el reino y lo desechó de ser rey, ahora Saúl saca lo que había en su corazón. Dice, hónrame delante de los ancianos de mi pueblo. Eso era lo que más le dolía a Saúl, lo que el pueblo iba a pensar de él.
Yo me acuerdo cuando era niño y de repente que va a llegar el pastor o tal hermano, apaga la tele, no vayan a pensar que estamos viendo. A veces nos preocupamos más de lo que las personas piensan de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. A veces nosotros decimos tan siquiera que las personas no piensen mal de mí. Pero ¿qué piensa Dios de nuestra forma de actuar? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él tomó a un rey y lo quitó para que ya no fuera rey, ahora imagínense en nuestra vida, ¿qué cosas Dios nos ha dado que nos pueda quitar? A veces vivimos y no vemos las consecuencias no medimos las consecuencias de nuestras acciones. Dice en el 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Les voy a hacer recordar una cosa, hermanos. ¿Qué pasó cuando ustedes se convirtieron a Dios? ¿Verdad que ustedes temían volver a hacer lo mismo que hacían antes de que lo conocieran a Él? Temían volver a tener las mismas actitudes. Cuando llegamos a Dios, cuando Dios cambia nuestro corazón, hay un ánimo en nosotros de ya no volver atrás. ¿Volvieron atrás en algún momento? ¿Volvieron a hacer algo de lo cual ustedes decían, ya no quiero volver a hacerlo? Yo puedo levantar la mano y decir, sí lo hice. Y puedo decirles que cuando lo hice hubo temor en mi corazón. Hubo temor, pero vi que no pasó nada. No hubo consecuencias. Y un tiempo después lo volví a hacer. Y ahora mi corazón estaba más tranquilo. Y después, otra vez, empezó a ser un hábito en mi vida. Y ya no había ese temor que hubo al principio. Como este rey Agag, que llega tranquilamente y diciendo, ya pasó la indignación. A veces, como no vemos una consecuencia inmediata, pensamos que no va a pasar nada. Pero sí hay una consecuencia, y esa consecuencia primeramente es el endurecimiento de nuestro corazón. Porque eso de que ya no sentimos temor es porque nuestro corazón está endurecido. Y por eso cuando llega este rey Agag, dice, no hay consecuencia. Pero sorpresa, se encuentra el juicio de Dios a Samuel delante de él. Y Samuel lo descuartiza, diciendo, así como tu mano, dice en el versículo 33, Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gaaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Después de eso, a Saúl se le quita el Espíritu de Dios y se le pone un espíritu que lo atormenta. Y ya después empezamos a ver la historia de David. Cómo David venía y calmaba el espíritu que había en Saúl tocando el arpa. Cómo David empezó en el capítulo 17, cómo derrotó a Goliat. Cómo la gente ovacionaba a David, cómo empezaban a declarar cómo David había vencido a sus 10,000 y solamente Saúl a sus 1,000. Y el corazón de Saúl empezaba a llenarse de envidia, de celos, de ira, porque ya no había paz para él. Una vez de que Dios se apartó de él, ya no había paz para él. Quiero que me acompañen en 2 de Samuel capítulo 1. Y quiero que vean cómo termina la historia de Saúl. Dice en el versículo 1: aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David delante de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Gilgal.
Mientras Saúl estaba en una batalla contra los filisteos, David había derrotado a los amalecitas. Y ahora vuelve a este lugar y dice que viene un joven huyendo del campo de batalla de donde se encontraba Saúl. Llega a David, se postra ante él y empieza a explicarle todo lo que había acontecido, de cómo encontró a Saúl que estaba apoyándose en su lanza y un ejército venía tras de él. Saúl estaba angustiado, pero ya no tenía las fuerzas ni para quitarse su propia vida. Entonces Saúl llega al punto de decirle a este joven, le dice: te pido que te pongas encima de mí, o sea, que lo matara. Ponte encima de mí, mátame, dice, antes de que ellos lleguen. Entonces dice que este joven mató a Saúl, tomó la corona y tomó su brazalete y fue hasta ese lugar y se lo entregó a David. David se rasgó sus vestidos, empezó a llorar, dice, a clamar, y después reacciona David y le dice a este joven: ¿y tú quién eres? Y este joven le dice: yo soy extranjero, hijo de una amalecita. Saúl tendría que haber sido otra su historia, pero al final por un joven amalecita fue el que le quitó la vida. De ahí David se enojó y le dijo: tú mismo has declarado y la sangre de Saúl sea sobre tu cabeza, porque no tuviste temor de levantar tu mano en contra del ungido de Jehová. Y ese amalecita fue asesinado. Hermanos, si dejamos un pecado en nuestra vida, aún muy pequeño que sea, ese pecado puede llegar a ser la consecuencia de nuestra muerte. Amalek, no se menciona más, una historia más amplia acerca de ello. Pero los apetitos de la carne, hermanos, así como nuestro cuerpo tiene hambre, y primero solamente sentimos un gruñido en nuestro estómago, pero empezamos a sentir ansiedad, empezamos a sentir cansancio, vómito, mareos, debilidad, y se va intensificando y se va intensificando mientras lo mantengamos ahí. Pero una vez de que comemos y satisfacemos nuestro estómago, estamos tranquilos. Pero lo que Dios nos pide a nosotros, hermanos, no es que satisfagamos los deseos de la carne para que nuestra carne esté tranquila, sino que nosotros matemos eso que hay en nuestras vidas. Por más pequeño que sea, a veces dice la palabra: airaos, pero no pequéis, dice. O sea, enójate. Hay momentos en que te vas a enojar, enójate, pero no uses ese enojo para cometer pecado. No ocupes ese enojo para justificar que ahora voy a hacer esto porque estoy enojado. No, dice airaos, dice enójate, ni modos, ¿no? Que se te atravesó una persona cuando venías manejando, que te dijeron algo, que pasó algo que no está en tu control, pero fue injusto. Dicen, si te vas a enojar, enójate, pero no peques por ese enojo. Y después dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, que no dure tu enojo tanto tiempo, ya, termínalo. Esto es, hermanos, porque no podemos dejar que cosas controlen nuestra vida. Y algo que leíamos hace rato en Romanos 8: hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros para hacernos vencer en esta guerra que vamos a tener toda nuestra vida. Porque tal vez ahorita nos sintamos tranquilos, pero todavía los años que nos quedan, que Dios nos va a dar, primeramente Él, vamos a enfrentar muchas cosas. Pero ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿En una vida en la carne o en una vida en el Espíritu? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. No hay nada que nos pueda detener si vivimos en esa vida en el Espíritu. Pues hermanos,
Esta es la palabra que tenía para compartirles el día de hoy. No sigamos el ejemplo de Saúl con los amalecitas. Hoy destruyamos y quitemos de nuestra vida todo lo que todavía nos está estorbando. Quisiera que nos pusiéramos de pie.